buenas noches, señoras y señores. La Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, les da la más cordial bienvenida al segundo ciclo de encuentros con los candidatos presidenciales 2020 que hemos organizado como un espacio para que la sociedad dominicana se informe de las propuestas e ideas sobre los temas relacionados con la seguridad ciudadana y el sistema de justicia en la República Dominicana. Desde el año 2004, la FINJUS celebra estos encuentros para facilitar el diálogo y el consenso social, para el acercamiento de las comunidades con los candidatos y promover la reflexión y el compromiso crítico que demanda el fortalecimiento del régimen democrático. La sociedad dominicana está muy preocupada por el auge de la violencia y la criminalidad, que son fenómenos vinculados a múltiples factores sociales, económicos y culturales, que se expresan en todos los espacios y áreas de convivencia, tanto públicos como privados. El incremento de la percepción de la seguridad y de la desconfianza en todos los sectores sociales impacta la vida familiar, la convivencia, y se está convirtiendo en una amenaza para la estabilidad social, el desarrollo económico y la integridad de las personas. La sociedad espera que los órganos estatales desarrollen para educar, prevenir, legislar, investigar e imponer sanciones y consecuencias a quienes dañan a las personas y sus patrimonios, y sobre todo a quienes causan luto y dolor a las familias. Se requiere prevención, control y medidas desde el Poder Ejecutivo, el Congreso Nacional y el sistema de justicia, para que retorne el respeto de la ley y la convivencia pacífica en nuestro país. Aunque contamos con leyes, reglamentos y disposiciones que deberían ser suficientes para mejorar la situación, todos coinciden en que hace falta un esfuerzo coordinado de los poderes públicos y sus órganos. Por ello, hemos organizado estos encuentros con candidatos presidenciales para conocer su visión de estos fenómenos y las propuestas, planes y programas que consideran prioritarios para enfrentar estos retos. En el día de hoy hemos invitado al doctor Fernández Reina, Leonel, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo y otras 5 organizaciones aliadas. El doctor Fernández ha sido presidente constitucional en 3 periodos y es reconocido como un destacado dirigente político, intelectual y jurista acabado, siendo responsable de importantes reformas políticas e institucionales en los últimos 25 años. El doctor Fernández hará una intervención sobre sus propuestas en el tema de la seguridad ciudadana y el sistema de justicia, tras lo cual un panel de distinguidos miembros del empresariado y organizaciones sociales le formularán algunas preguntas sobre estos temas. El panel está integrado por doña Elena Vilella de Paliza, expresidente del CONEP, de la IRD, de la ANGE, fundadora de la Fundación Institucionalidad y Justicia y es una de las directoras de su consejo. Marisol Vicens Bello, que es vicesecretaria del CONEP. Andrés Marrancini Grullón, vicepresidente ejecutivo de Azonaore. Radamés Martínez, quien es el presidente de ANGE. Francisco Álvarez de Participación Ciudadana. Juan Alfredo de la Cruz, presidente de Copardón. Rafael Izquierdo, quien es miembro del Consejo de Directores de la FINJUS, y María Victoria
Minicucci Mella, miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo. De inmediato, nos honra dar la palabra al doctor Leonel Fernández Reina, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, para que realice su exposición. Muchas gracias, mi apreciado amigo, presidente de la Fundación Institucional y Justicia, FINJUS, doctor Sergio Tulio Castaños. Un saludo cálido también y amigable a los distinguidos integrantes, representantes de distintas instituciones empresariales y de la sociedad civil. Gracias por la gentil invitación para participar en este encuentro con candidatos presidenciales, que usted ha señalado debe ceñirse en el ámbito de la justicia y de la seguridad ciudadana, de manera fundamental en esta exposición, y luego procederemos a un intercambio de impresiones con ustedes. Si me permiten poner en contexto el tema, yo diría que desde la fundación de la República siempre hubo el interés de construir un Estado democrático de derecho en la República Dominicana. Esa ha sido siempre la aspiración, y aunque la democracia fue la excepción en la historia nacional, desde 1978, cuando se produce una alternabilidad en el gobierno por la vía electoral, la República Dominicana ha venido sosteniendo elecciones periódicas cada 4 años con sus fluctuaciones, pero en el tiempo ha ido fortaleciendo el mecanismo electoral. Y hoy se acepta como verdad incontrovertible que la única forma legítima y legal de acceso al poder es por la vía electoral. Y lo segundo es que una vez electo, entonces se generen condiciones de gobernabilidad democrática, lo que significa ejercer el poder conforme a la Constitución, a las leyes y al Estado democrático de derecho. Entonces hemos logrado una democracia electoral, pero la democracia es más que forma de acceder y gobernar. Significa la aplicación de un conjunto de instituciones, y esas instituciones marcan la dimensión institucional del desarrollo, porque al final la democracia es la base, es la premisa para que podamos tener crecimiento económico, desarrollo, prosperidad, modernización y bienestar. Por lo tanto, dentro de esa dimensión institucional del desarrollo nos encontramos con 2 temas. Uno, el que tiene que ver con la justicia, y el otro es seguridad ciudadana. Con respecto a la justicia, en el Estado moderno de República Dominicana tendríamos que establecer entre 1966, la Constitución de ese año, y las constituciones de 1994 y la del 2010. En la Constitución de 1966, que es cuando se inicia el primer periodo de gobierno de los 12 años del doctor Joaquín Balaguer, en esa Constitución se establecen normas respecto del Poder Judicial. Y ahí se establece que los jueces de la República serán escogidos por el Senado. Y en segundo lugar, ¿verdad?, que no hay en esa Constitución, no se previó en esa carta sustantiva el tema de la autonomía presupuestaria y de funcionamiento. En esos 28 años que duró esa Constitución, la Constitución más longeva en la historia de la República Dominicana, estuvo en discusión el tema de la independencia del Poder Judicial. Y se planteaba que si el Senado de la República tenía el monopolio para la escogencia de los miembros del Poder Judicial, no había tal independencia, porque dependía de otro órgano del Poder del Estado, del Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo, a su vez, está integrado por los representantes de los partidos políticos. De manera que si un partido lograba obtener mayoría en el Senado, ese partido tenía entonces el derecho exclusivo de escoger a todos los jueces de las distintas instancias. Por tanto, ese fue el debate durante años, de que no había propiamente independencia del Poder Judicial, porque el Senado era el que escogía a los jueces y no había autonomía presupuestaria o no había autonomía administrativa. Eso logró, de alguna manera, superarse con la reforma constitucional del año de 1994, fruto de la crisis política electoral que se dio en esa ocasión. Y lo que se planteó en la reforma constitucional de 1994 fue la sustitución de la selección por el Senado por la creación de una nueva institución, el Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese Consejo Nacional sería un órgano colegiado integrado por el presidente de la República, estaría por el presidente del Senado y un senador del partido opositor, el presidente de la Cámara de Diputados y un diputado del partido opositor, el presidente de la Suprema Corte de Justicia y otro juez.
En la Constitución del 2010 se le añadió el Procurador General de la República. Pero se crea entonces este órgano colegiado que es el que va a proceder a la selección solo de los jueces integrantes de las altas cortes. Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Contencioso Administrativo, Tribunal Superior Contencioso Administrativo, Tribunal Superior Electoral, en fin, las altas cortes. Y en lo que respecta entonces al sistema judicial, la Suprema Corte de Justicia procedería entonces a escoger a los jueces de paz, jueces de primer grado, cortes de apelación, en fin. Más adelante se van a establecer determinadas leyes que irán perfeccionando el sistema judicial. Se establece la carrera judicial que no existía del 66 al año 1994. Y por tanto, para acceder a la condición de juez de los tribunales de la República, hay que cumplir con ciertos requisitos, además de los estipulados en la Constitución, en términos de preparación académica, la edad, años en ejercicio. Ahora hay que ser un egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura. Y cuando se es un egresado, entonces se es escogido en el sistema judicial mediante un sistema de concurso al mérito. Y todo el sistema de promoción, ascenso, también está condicionado por evaluaciones al desempeño. Hay en la Constitución del 1994 y la del 2010 elementos que consolidan la autonomía administrativa y presupuestaria, lo que también lo desliga de ser una dependencia del Poder Ejecutivo. Antes era una dependencia del Legislativo y del Ejecutivo, ahora se hace independiente de ambos por el mecanismo de selección y por el carácter de autonomía administrativa y presupuestaria que va a tener el Poder Judicial. Bueno, en la Constitución del 2010 se añaden nuevas instituciones, ¿verdad?, al Poder Judicial. ¿Cómo sería el Consejo del Poder Judicial, que ejerce una función disciplinaria y ejerce control sobre el comportamiento de los jueces en distintos grados? En el ámbito del Ministerio Público también se van dando transformaciones. El Ministerio Público, conforme al estatuto del Ministerio Público, se hace independiente. En el debate político actual se habla de la independencia del Ministerio Público, pero esa independencia ya está consagrada en el estatuto del Ministerio Público como una institución de carácter independiente funcional. Ya está en que se asuma la independencia prevista legalmente, el que se asuma, pero existe la figura jurídica de la independencia del Ministerio Público. Ahora bien, en la Constitución del 2010 se reconoce que el Ministerio Público es parte del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público no es parte del Poder Judicial. Es un auxiliar de la justicia que es designado por el Poder Ejecutivo, como ocurre en todas las democracias modernas. El Poder Ejecutivo designa al Procurador General de la República como representante máximo del Ministerio Público y designa la mitad de los procuradores adjuntos. Ya luego, los demás miembros del Ministerio Público, los fiscalizadores, fiscales en primer grado, Ministerio Público en cortes de apelación, ya eso es seleccionado por el Ministerio Público, desde la Procuraduría. Existe la Procuraduría Independiente especializada sobre persecución a la corrupción, el PEPCO. En principio fue el DEPRECO, un Departamento de Prevención de la Corrupción, se convierte en el PEPCO como una Procuraduría especializada en materia de persecución a la corrupción. De igual manera, hay una carrera, la ley de carrera del Ministerio Público, hay que ser egresado de la escuela del Ministerio Público, se somete a un concurso al mérito y entonces también hace carrera. El Ministerio Público, al igual que los jueces, son inamovibles, solamente pueden ser removidos en caso de incumplimiento a sus obligaciones, en caso de haber incurrido en alguna actividad reñida con la ley, es lo que permite su remoción, pero en principio jueces y Ministerio Público se ciñen a la ley de carrera judicial y del Ministerio Público y son inamovibles, y su promoción, su ascenso, su retiro, su jubilación, pensión, están sometidos todos a una norma. De manera que yo diría que en las constituciones del 94 y del 2010 y las leyes que se han creado posteriormente fortalecen el sistema judicial en República Dominicana, el Poder Judicial, y también fortalecen al Ministerio Público. Ya de lo que se trata es de que se asuma el ejercicio pleno de las previsiones establecidas en las leyes con respecto a estas instituciones. Como sé que el tiempo que ustedes me dan es limitado, me permito ahora pasar a nuestras consideraciones sobre
el otro problema que preocupa grandemente a la sociedad dominicana, que es el problema de la inseguridad ciudadana. Sobre esto, entiendo que hay que proceder con algunas reformas que son esenciales. Primero, es, como lo prevemos en nuestro programa de gobierno, es diseñar y aplicar una política de seguridad ciudadana. ¿En qué va a consistir esa política de seguridad ciudadana? Primero, en establecer un sistema de seguridad ciudadana y dentro del sistema crear las instituciones. El primero sería la creación de un Consejo de Seguridad Ciudadana, distinto al Consejo de Seguridad y Defensa previsto en la Constitución, que es simple y llanamente un órgano consultivo del presidente de la República en materia de seguridad, pero también en materia de defensa. Este sería un Consejo de Seguridad Ciudadana como parte del sistema de seguridad ciudadana. ¿Quiénes integrarían este Consejo de Seguridad Ciudadana? Primero, el Ministerio de Interior y Policía, que va a experimentar una transformación porque va a ser ahora un Ministerio de Seguridad Ciudadana. Una reforma a la Ley Orgánica de la Policía, porque el concepto que se tiene de la policía es la de el mantenimiento de orden público. Igual ocurre con el Ministerio de Interior y Policía. Prevalece el viejo concepto de orden público. Y resulta que ahora el concepto de orden público tiene que ser complementado con el concepto de seguridad ciudadana que adquiere primacía sobre el tema de orden público. Entonces, el Ministerio de Interior y Policía pasará a ser un Ministerio de Seguridad Ciudadana y será el superior jerárquico del jefe de la policía, que a su vez, como institución, también experimentará una transformación de no ser solo la institución que mantiene el orden público, sino la institución que garantiza la seguridad ciudadana. Y por tanto, en el nuevo ordenamiento jurídico de la Ley Orgánica de la Policía se plantea la profesionalización de la policía, la capacitación, el entrenamiento continuo y sobre todo el énfasis en prevención. ¿Y por qué el énfasis en prevención? Porque en realidad, desde nuestros tiempos en el gobierno, pudimos llevar a cabo diversos programas de adiestramiento de oficiales de la policía en lo que tiene que ver con investigación criminal. Lo hicimos con instituciones como el John Jay College of Criminal Justice en Nueva York, con la policía de Washington, con la policía de Filadelfia, con la policía de Massachusetts, que recibían cursos de adiestramiento, también venían acá, y hoy sabemos que la policía dominicana realmente ha logrado un nivel de tecnificación ejemplar. Cualquier acontecimiento de carácter delictivo, criminal, que ocurra en la República Dominicana, la Policía Nacional tiene la competencia para detectar la ocurrencia y los participantes en el hecho delictivo en un plazo de 48 horas. De manera que hemos logrado la eficiencia en materia de investigación criminal. Ahora de lo que se trata es de la prevención. Pero en materia de prevención no puede quedar solo en la policía. Primero, entender que la causa del crimen y del delito es multicausal. Es un tema que obedece a causas múltiples, ¿verdad? Tiene que ver con falta de educación, tiene que ver con falta de empleo, tiene que ver con condiciones de hacinamiento, deterioro familiar. Son condiciones múltiples las que originan las causas del delito. Algunos hablan incluso que los procesos de modernización de las sociedades son causa de generación del crimen y del delito. Bueno, pero lo cierto es que la República Dominicana, como el resto de América Latina, ¿verdad?, ha entrado en una fase de ocurrencia de hechos delictivos sin precedentes. Entonces, estamos bien en materia de investigación y persecución, pero tenemos que prevenir la ocurrencia de estos hechos, y entonces donde ya la policía como tal, como institución, resulta insuficiente para poder hacer frente a esta situación. Un error que se ha cometido y que cometimos tal vez también en nuestros gobiernos era pretender la militarización para contener el delito. Esto es un error. La militarización no es la respuesta al hecho delictivo. Quizás el fenómeno donde más se ha evidenciado es en el caso de México, donde se pretendió combatir el narcotráfico a través del uso de los militares, y lo que hizo fue que lo incentivó aún más. Aquí lo que entendemos es cómo vinculamos a las comunidades propiamente. La vinculación de los líderes comunitarios en una política de prevención. Para eso, entonces, también tenemos que proveer adiestramiento, capacitación, para que esos líderes ejerzan una labor de vigilancia y de control a nivel barrial. Vincular la prevención comunitaria también con el desarrollo de la policía municipal.
entraría dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana todos estos elementos, Policía Nacional, líderes comunitarios, entraría también, en este caso, la Policía Municipal. Los municipios ya tienen su policía, pero no son egresados de la academia policial. Se requiere entonces que la Policía Municipal reciba el mismo tipo de entrenamiento que reciben los miembros de la Policía Nacional. En adición, vincular al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana a los watchmen, como le llamamos nosotros, es decir, a la seguridad privada, ¿verdad? Esa seguridad privada también tiene que ser parte de los mecanismos de prevención. Entraría toda la parte tecnológica, la utilización de cámaras que permitan la identificación facial de los individuos, uso de drones, los servicios de inteligencia, utilizarlos, digamos, con cierta destreza. El chinero que está en la esquina, lo que esté observando lo que pasa, reporta a los servicios de inteligencia. Tiene que haber una coordinación entonces con los líderes comunitarios, tiene que haber una relación con la policía municipal para prevenir, saber todo lo que se mueve en el barrio, ¿verdad?, con la finalidad de evitar que estos hechos ocurran. Desarrollar programas como Barrio Seguro o Barrio Protegido, programas como Hogar Protegido, Escuela Protegida, Universidad Protegida, que todo eso implicará, digamos, mecanismos especializados para poder efectivamente controlar la ocurrencia de hechos que provocan una situación de desasosiego e inestabilidad en la familia dominicana. Bueno, todo esto es la parte entonces de prevención, pero sabemos que hay un elemento común, digamos, lo que sirve de fundamento a la multiplicación de los hechos criminales y delictivos, que es el tráfico ilícito de drogas, el problema del crimen transnacional. Con respecto a esto, en la República Dominicana hemos hecho algunos avances. El tema del tráfico ilícito de drogas llega a la República Dominicana por distintas vías, por la vía aérea, por la vía terrestre fronteriza o por la vía marítima. Por la vía aérea logramos controlar el espacio aéreo dominicano y hoy sensiblemente ha disminuido el tráfico de drogas a República Dominicana por la vía aérea. Básicamente se da por vía marítima, la costa sur y ya también por la costa norte y la frontera con Haití. Ahora, con este problema del tráfico ilícito hay algunos elementos que nos permiten ver el futuro con cierto optimismo. Y es el hecho que con motivo del acuerdo de paz en Colombia, uno de los factores que han sido tratados es la sustitución de los cultivos de la hoja de coca. Y en coordinación con los Estados Unidos, el gobierno norteamericano ha llegado a un acuerdo con el gobierno colombiano de para el año 2021-2022 haber reducido a 1/3 el cultivo de la hoja de coca en Colombia por otros cultivos que puedan ser rentables a los productores que se dedican a ese tipo de actividad. Si se puede reducir efectivamente en esa cantidad la producción de hojas de la coca, disminuye la producción de cocaína y por consiguiente la República Dominicana se vería liberada de ese tema, lo cual tendría un impacto inmediato en los delitos conexos al tráfico internacional ilícito de drogas. Por el momento lo que ha ocurrido es que como resultado de los acontecimientos de Paya, unos años atrás, mataron a varios colombianos que estaban vinculados con nacionales en el tráfico de drogas, la modalidad de pago en el tráfico transnacional de drogas cambió. En lugar de hacer pagos en dinero, se hacen pagos en la mercancía, en la cocaína, y eso entonces permitió crear un mercado de consumo en República Dominicana que no existía. Entonces, ese mercado de consumo ha generado el microtráfico a nivel nacional. Pero el microtráfico existe porque existe el macrotráfico. Seguimos siendo un país trampolín y ese macrotráfico circula fundamentalmente por los puertos marítimos y por los aeropuertos. Por tanto, habría que crear una policía especializada para poder controlar esa situación, digamos, que permita una evaluación de cada contenedor, no aleatoriamente. Crear mecanismos tecnológicos que sin detener la velocidad con que la mercancía tiene que circular, pero que permite realmente controlarlo igual en los aeropuertos. Pero entiendo que en la medida en que se logre coordinar una política internacional de reducción de producción de cocaína, disminuye en la República Dominicana mejor control de puertos y aeropuertos, se va eliminando y el microtráfico desaparecería porque ya la mercancía no circula. Entonces creo que estos son algunos de los elementos esenciales. Hay casos específicos donde tendremos que utilizar seguridad y defensa. El caso del turismo en la República Dominicana, hay una policía especializada
para la seguridad de los turistas, SESTUR. Algunos turistas se ven víctimas de hechos, ¿verdad?, lamentables. No se sienten seguros si pueden ir a presentar una querella, una denuncia. Creo que tendríamos que crear oficinas especializadas donde los turistas puedan efectivamente presentar sus denuncias y querellas. Los dos es que ya terminé. Bueno, lo dejamos por ahí mientras tanto. Luego de escuchar la excelentísima exposición del doctor Leonel Fernández Reina, candidato a la presidencia por la Fuerza del Pueblo, quiero darle la oportunidad a que el panel en esta ocasión intervenga. Les recordamos a los miembros del panel que tendrán 30 segundos para formular sus preguntas y que el candidato presidencial tendrá un máximo de 2 minutos para responderla. Se avisará con un toque cuando falten 15 segundos para terminar y 2 toques cuando se haya agotado el tiempo. Para realizar sus preguntas, damos la palabra entonces a Marisol Vicens Bello. Buenas noches. Presidente, a usted le tocó ser el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura en el año 1997, quizás para una elección emblemática de esa primera Suprema Corte de Justicia que nació luego de la Constitución de 1994, primera vez electa por el Consejo Nacional de la Magistratura, que marcó un cambio de un antes y un después en el Poder Judicial de la República Dominicana. Pero al mismo tiempo, unos años después, luego de la Constitución del año 2010, del 26 de enero del 2010, a usted le tocó nuevamente presidir ese Consejo Nacional de la Magistratura para elegir quizás la Suprema Corte de Justicia, que empezó una época de conflicto, donde se entendió que había habido un retroceso, donde se eliminó la inamovilidad absoluta de los jueces y donde se incluyó al Procurador General de la República dentro de ese consejo. Si a usted fuese favorecido por el voto popular, ¿qué reformas y qué propuestas usted llevaría a cabo para que esta justicia pueda ser lo suficientemente independiente, no solamente desde el punto de vista de los jueces, sino también del Ministerio Público? Yo creo, Marisol, que aquí primero hay que distinguir lo que es inamovilidad con lo que es permanencia. La Constitución del 2010 lo aclara. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia podrán ser elegidos por un periodo de 7 años y pueden serlo por un periodo adicional. Ahora, mientras estén en el ejercicio de sus funciones, son inamovibles. Quiere decir que no pueden ser removidos caprichosamente, sino por incumplimiento de algunas de las medidas correspondientes a sus obligaciones. Yo creo que se aclara que esos jueces podrían estar por 2 periodos de 7 años. Y naturalmente sujetos a la evaluación de desempeño que existe para ver lo que el nivel de productividad de cada integrante del aparato judicial. Con respecto a que el procurador forma parte del Consejo de la Magistratura, yo soy indiferente a eso. O sea, cuando yo estuve en el 1997 no estaba el procurador y se pudo hacer la labor perfectamente. Ahora, la lógica que está detrás de todo eso es que cada poder del Estado tenga 2 representantes. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República y el Procurador. La Suprema Corte de Justicia, el Presidente y otro juez. El Senado, el Presidente del Senado y otro senador, Cámara de Diputados, Presidente y otro diputado. Es decir, la lógica que está detrás de eso es que cada poder del Estado tenga 2 representantes. Si se quiere que el Poder Ejecutivo solamente tenga 1, yo personalmente no tendría ninguna objeción a que así fuese. A continuación, quiero darle la palabra a Francisco Álvarez. Presidente Fernández, muy buenas noches. Buenas noches, Pancho. Yo digo Pancho, claro por sí. afecto y por cariño. Claro que sí. Escuchándolo, presidente, haciendo ese resumen de la historia del sistema de justicia, parecería en sus palabras que todo está hecho y que solamente faltaría que se asuma la independencia en el sistema de justicia. Pero eso realmente no va acorde con lo que vemos en la práctica. En el sector privado, miembros importantes del sector privado han sido llevados a la justicia, han sido condenados y han cumplido condena. Pero nadie, prácticamente nadie del sector público. Y se dice que es por la injerencia de la influencia partidaria dentro del sistema de justicia. Y quisiéramos saber, presidente Fernández, ¿qué propondría usted que debería hacerse para cortar esa influencia partidaria dentro del sistema de justicia? Sí, yo soy de la idea
de que en la institucionalidad legal todo lo que se plantea existe. Independencia del Poder Judicial, está garantizada la independencia del Poder Judicial. Si algún político quiere intervenir con la decisión del juez, este juez lo que tiene que ponerlo a distancia. Usted no tiene derecho a pedirme eso, asumirlo y hasta denunciarlo. Si lo hace así, va a conseguir el apoyo de la opinión pública inmediatamente, porque él tiene la independencia. Nadie lo podrá remover de su cargo caprichosamente, arbitrariamente. Hay una ley de carrera judicial que lo protege. Igual pasa con el Ministerio Público. En el caso del Ministerio Público, lo ejerce con independencia, lo dice su estatuto. Usted tiene independencia funcional, asúmala. Que eso es un tema de cultura política, es un tema de tradición, pero asúmala porque usted tiene la garantía legal para hacerlo. Ahora, ciertamente, los procesos son graduales, son históricos. Usted puede tener las mejores instituciones y, sin embargo, en la práctica falta tiempo que se asuma como cultura y como práctica y como tradición. El problema está en los Estados Unidos. El actual presidente norteamericano, Donald Trump, humillaba permanentemente al Procurador General de la República de los Estados Unidos. En el caso donde se iba a conocer un impeachment contra el presidente, lo humillaba y lo maltrataba públicamente hasta que tuvo que renunciar. Si eso es en Estados Unidos, en América Latina o en la República Dominicana, uno se puede imaginar lo que puede ocurrir. Pero están parados y hay una opinión pública que les respalda. Por consiguiente, yo diría que lo que se trata es de reforzar, asumir lo que ya la ley provee como un derecho y una independencia que está prevista en nuestros estatutos legales. A continuación, quiero darle la palabra a Rafael Izquierdo, quien es miembro del Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Señor presidente, buenas noches. Buenas noches. Presidente Fernández, yo quisiera escuchar un poquito más del tema de la Policía Nacional, especialmente porque actualmente vemos cómo las fuerzas policiales en el mundo entero están bajo presión a reformas importantes. ¿Cómo usted ve el rol de la Policía Nacional en un posible gobierno suyo, próximo gobierno suyo? ¿Y cómo usted cree que debería haber esas reformas que se ha estado hablando hace mucho tiempo y quizás se han hecho algunos elementos, pero no se han hecho a la profundidad que usted estaba manifestando anteriormente? Yo planteaba el tema del paradigma, primero. O sea, la policía en República Dominicana, que es una institución civil, ¿verdad?, que responde a la Presidencia de la República, al Poder Ejecutivo, a través del Ministro de Interior y Policía. Pero en términos de paradigma, obedecía al concepto de mantenimiento del orden público, porque la policía fue concebida para responder a los grupos contestatarios, ¿no?, a las protestas callejeras, a los tumultos, a tal cosa. Ese fue el concepto de policía que hemos tenido. Hoy día ya no tiene sentido. Aunque puede haber alteración del orden público ocasionalmente, la prioridad no es mantener el orden público. En democracia se sabe que existe derecho a la protesta. Lo que pasa es que antes la protesta era antisistémica, ya no, son protestas por cosas muy específicas. Entonces el paradigma de orden público tiene que trasladarse ahora al nuevo paradigma de seguridad ciudadana. Y eso cambia completamente el rol de la Policía Nacional. En ese sentido, entonces, yo digo, en lo que tiene que ver con seguridad ciudadana hay dos elementos. Un elemento que es prevención, otro elemento que es investigación, detección, y un tercer elemento, un tercer eje, que ya no es la policía, sería Ministerio Público, que es la investigación, porque la investigación criminal le corresponde al Ministerio Público y la policía sirve de auxiliar. Y ya luego es la persecución penal, sería el tercer, y el castigo, que es el Poder Judicial. Entonces, la policía, digo, en la experiencia que he vivido con la policía, se ha avanzado mucho en materia de investigación criminal. Y ese Instituto Nacional de Ciencias Forenses, excelente. Eso funciona conforme a los mejores estándares internacionales. Pero la policía nuestra ha hecho estudios con lo que tiene que ver con la geolocalización del crimen, construcción de bases de datos. Ahora el tema, insisto, el paradigma es la prevención. Y en la prevención ya intervienen muchos otros factores que tienen que ver con la comunidad, con el barrio, con lo municipal, con la sociedad civil, con la policía privada. Todo eso tiene que entrar en un conjunto bajo la sombrilla del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. A continuación, quiero darle la palabra a Juan Alfredo de la Cruz. Buenas noches, doctor Fernández, presidente. Una de las grandes preocupaciones que tenemos es el solapamiento de funciones e injerencia entre los diferentes poderes del Estado.
¿cómo contribuiría su gestión a que esta situación que por demás crea atraso sea superada? Sí, es cierto, a veces hay ese solapamiento, ¿verdad?, entre distintas instituciones, chocan entre sí. Yo pienso que ahí tenemos el Ministerio de Administración Pública, que tendría que hacer este estudio detallado y entonces poder eliminar aquellas áreas que hoy día resultan superabundantes, que no tienen un rol definido en el organigrama del Estado y que incluso contribuyen a hacer gastos innecesarios que afectan el erario público. De manera que creo que en ese aspecto poder identificar esas instituciones que ya hoy día son obsoletas, que no se corresponden con el Estado moderno al que aspiramos y poder ser eliminadas. A continuación quiero darle la palabra a María Victoria Minicucci Mella, quien quiere formularle una pregunta desde otro espacio. Buenas noches a todos. Saludos, doctor Fernández. Países que han logrado seguridad ciudadana cuentan con una clase media fuerte y mayoritaria, con acceso a salud, alimentación y educación. Las pequeñas y medianas empresas, produciendo y pagando salarios adecuados, son indispensables. Se arriesgaría, ¿y por qué?, a perder popularidad en beneficio de los trabajadores, aunque no lo entiendan al principio, y motivar un código de trabajo que limite la cesantía en desahucio, impulse un seguro de desempleo equilibrado y frene motivaciones de demandas temerarias para lograr mejores salarios y productividad para las MIPYMES. Muchas gracias. Bueno, aquí entramos en el ámbito de justicia laboral. Bien, ¿no? Mire, ciertamente en distintas partes del mundo se han hecho reformas laborales. Se ha hablado de flexibilización del mercado laboral para hacer las empresas más competitivas, para promover el crecimiento, el desarrollo, etc. Yo pienso que todo puede ser objeto de examen, todo puede ser objeto de reflexión, de debate, de discusión. Y comprendo que no puede haber generación de empleos, no puede haber mejoría de condiciones de los trabajadores si no existen las empresas. Pero también considero que los trabajadores que son los productores de la riqueza tienen derechos adquiridos que deben ser preservados. Las prestaciones laborales son derechos adquiridos de los trabajadores. Se podrá crear alguna fórmula de cómo ejecutar esas prestaciones laborales, y ese es otro debate, pero no pueden ser eximidos o no pueden ser despojados, para decirlo más claramente, de un derecho adquirido universalmente reconocido por la Internacional Laboral, la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, yo pienso que a partir de ahí se puede generar todo debate, toda discusión, pero siempre tomando en consideración que hay derechos de los trabajadores adquiridos durante décadas que no pueden ser desconocidos. Ahora, eso tiene que ser conciliado, obviamente, con otros temas. Hay abogados que ejercen en el ámbito laboral que inventan litigios y crean dificultades a las empresas y proceden a embargos en los hoteles y se llevan los muebles, creando escándalos con la finalidad de llegar a transacciones, pero en circunstancias que realmente no son las más adecuadas. A continuación le doy la palabra a Radamés Martínez. Presidente Fernández, buenas noches. Luego de la Constitución... Perdón, Radamés, y recordar siempre esto. El derecho laboral no es como el derecho civil. El derecho laboral es un derecho de discriminación positiva en favor de los trabajadores. Si cuando se consideró la relación de trabajo, en el marco del derecho civil son dos partes equilibradas. El concepto de derecho al trabajo es darle mayores derechos a los trabajadores frente a los empresarios. Por consiguiente, insisto, la necesidad de preservar los derechos adquiridos de los trabajadores. Esa parte debe ser innegociable. El derecho a la sindicalización, el derecho al pacto colectivo son elementos integrales del derecho de los trabajadores. Presidente Fernández, en materia de seguridad nacional y ciudadana, luego de la Constitución del 2010, en el país se han aprobado distintas legislaciones bastante importantes e interesantes que de una u otra forma han transformado la visión en materia de persecución de la criminalidad. En ese sentido, luego de la Constitución del 2010, en el 2014 tenemos la ley del Ministerio de Defensa, de las Fuerzas Armadas. En el 2016,
la Ley Orgánica de la Policía Nacional, que derogó a la anterior ley institucional de la Policía Nacional. De igual manera, en el mismo 2016, la ley con relación al control de armas y municiones. En ese sentido, y visto ese andamiaje, y tomando en consideración de que existe un proyecto de ley de Código Penal pendiente de aprobación por el Congreso Nacional, ¿cuáles iniciativas legislativas ha usted identificado dentro de su nueva propuesta de gobierno que son necesarias para que sean sometidas por el Poder Ejecutivo y aprobadas por ese nuevo Congreso Nacional? Bueno, yo le diría, de la proclamación de la Constitución del 2010, se hizo reserva de 222 leyes, de las cuales hasta ahora se han aprobado 114. Por tanto, hay cerca de 100 leyes adicionales que tienen que ser aprobadas por el actual Congreso. Entre esas estaría, por ejemplo, el Código Penal, pero también el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Comercial, y ahora estaríamos discutiendo de nuevo el Código de Trabajo. Es decir, que todas estas son, y esos códigos, el civil, el procedimiento civil, desde 1996, cuando creamos la Comisión de Juristas, hay trabajos ya realizados, están depositados en el Congreso, estos códigos. Lo que ha faltado es la disposición para el debate y su aprobación. En el caso del Código Penal sabemos que lo mantiene todavía paralizado es el tema del debate de las 3 causales con respecto al aborto. Si eso se resuelve, y yo he planteado que no tiene por qué figurar en el Código, que es una decisión del Tribunal Constitucional, se puede aprobar inmediatamente. Entonces hay cerca de 100 leyes que tendrán que ser aprobadas en adición a las que usted ha señalado para completar el cuadro, ¿verdad?, de esa Constitución del 2010. ¿Cuáles serían esas, entre otras iniciativas? Referéndum y plebiscito, que ya sería la parte de democracia participativa directa. Tendría que ver iniciativa popular en la legislación, que todavía no se ha hecho. Lo relativo a los derechos difusos y colectivos, cómo realmente plantear la garantía del ejercicio de esos derechos, es decir, entre otros, para completar el cuadro que crea el marco legal para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Quiero darle la palabra a Andrés Marrancini. Buenas noches, doctor Fernández. Para nadie es un secreto que República Dominicana es el principal destino turístico del Caribe y está sustentado en sus recursos naturales, su conectividad aérea y marítima y definitivamente la gran cantera de colaboradores que tiene. Pero ningún destino es exitoso si no es seguro en tiempos modernos. Los polos turísticos presentan particularidades distintas porque tienen poblaciones que lo visitan de manera constante y presionan esas comunidades. ¿Qué plantea en su plan de gobierno para solventar y garantizar que República Dominicana continúe siendo uno de los destinos más seguros que visitan los turistas en el Caribe? Bueno, de alguna manera adelanté algo en mi intervención previa sobre el particular. Creo que efectivamente, al ser el turismo una industria de particular interés para nosotros en República Dominicana y ser uno de los pilares, ¿no?, del crecimiento y desarrollo económico nacional, requiere de una atención especial, que de hecho existe en términos institucionales, ¿no? El CESTUR es parte de eso, o sea, una policía especializada, es la policía turística, como comúnmente se le identifica. Ahora, diríamos, esa policía va a requerir un adiestramiento continuo. Habría que buscar también oficiales de policía que puedan hablar otros idiomas, hablen inglés, que hablen francés, que hablen alemán. Los turistas que vienen al país no hablan el español, muchos de los europeos y norteamericanos. La capacidad de comunicar con ellos sería muy importante, que haya oficiales de policía que lo puedan manejar. Esa policía tiene que estar dotada de equipos, vehículos modernos, tiene que tener medios de comunicación, utilizar los walkie-talkies, como decía antes, ¿no? Pero poder realmente sostener medios de comunicación modernos, eficientes, el tener oficinas especializadas de presentación de denuncias, el que esos turistas se sientan confiados en que pueden presentar sus quejas ante una oficina y que eso será atendido. Y yo diría prestarle a eso particular atención, porque tenemos unos competidores internacionales que quieren convertir el factor inseguridad como una debilidad de la República Dominicana y por tanto una manera de desincentivar la llegada de turistas a la República Dominicana. De manera que todos estos elementos, transporte, comunicación, tecnología, lenguas extranjeras, oficiales capacitados, diría que son elementos claves básicos
para tener una atención especial en materia de seguridad al sector turístico nacional. Quiero darle la palabra a doña Elena Villella de Paliza, quien desde otro espacio quiere formularle una pregunta. Buenas noches. Luego de esa excelente disertación del doctor Leonel Fernández, candidato a la presidencia de la República, quisiéramos compartir algunas inquietudes. Existe en el país el clamor manifiesto de transparentar la acción del Estado, de reducir la corrupción y de traer de nuevo la ética a la política. Aspiramos a tener planes de gobierno con contenido y profundidad de todos y cada uno de los que aspiran a ser presidentes de nuestro país. Planes que den respuestas y soluciones a los temas de la justicia y de la seguridad ciudadana. No tan solo en cuanto al procurador o a cómo elegirlo, sino también soluciones al propio sistema de justicia, a la seguridad ciudadana y al respeto de los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos plasmados en nuestra Constitución. Aspiramos a resultados palpables, no a enunciados que se queden en promesas de campaña, sino que se conviertan en realidades implementadas que den soluciones y mejoren nuestra justicia y nuestra seguridad ciudadana, que es precisamente a lo que todos aspiramos. Una de nuestras inquietudes es cómo lograr la materialización, desarrollo y disfrute del catálogo de derechos fundamentales plasmados en nuestra Constitución, cosa que depende en gran medida de la efectividad de las políticas orientadas a la disminución razonable de la inseguridad ciudadana. En este contexto, ¿cuáles cree usted son los elementos principales que entiende debe contener una real y efectiva política destinada a consolidar la seguridad ciudadana? Bueno, creo que de alguna manera he respondido a esta parte de la intervención de doña Elena. Es decir, se trata primero de definir una política nacional de seguridad ciudadana. La política nos lleva a la creación de un sistema de seguridad, un sistema nacional de seguridad ciudadana. Eso a su vez nos lleva al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, la integración de varias instituciones, empezando por Policía Nacional, Policía Comunitaria, Policía Municipal, programas como el de Barrio Seguro, Escuela Segura, Hogar Seguro, ¿verdad? Negocio Seguro, la participación de los líderes comunitarios de la Policía Municipal, como he dicho, la seguridad privada, ser parte también de este sistema, la modificación a la ley orgánica del Ministerio de Interior y Policía, convertirlo en Ministerio de la Seguridad Ciudadana, la reforma a la ley policial actual, el cambio de paradigma de orden público por seguridad ciudadana. Todo esto son medidas propuestas para efectivamente poder garantizar la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Quiero darle la palabra nuevamente a Marisol Vicens. Presidente, si fuera por la cantidad de reformas que hemos hecho en la República Dominicana en los últimos 25 años, reformas a nivel institucional, pudiéramos decir que estaríamos en un Estado de Derecho completamente fortalecido. Sin embargo, para nadie es un secreto que tenemos una fuerte debilidad institucional y que hay un alto nivel de incumplimiento de la ley. Esa cultura de ilegalidad está detrás de cada uno de los problemas fundamentales de la República Dominicana, porque detrás de cada uno de ellos hay una violación a un mandato de la ley. ¿Qué se puede hacer para fortalecer esa institucionalidad y para hacer que
el crecimiento que ha tenido la República Dominicana en el orden económico se pueda convertir realmente en un desarrollo institucional. Sí. Yo pienso que esa es la gran preocupación que tenemos todos, ¿no? Ese es el dilema. Yo digo, con respecto a lo que teníamos y a lo que tenemos, hay un avance. Si antes decíamos que el Poder Judicial era dependiente del Poder Legislativo porque el Senado escogía a todos los jueces, bueno, hoy tenemos un sistema del Consejo Nacional de la Magistratura, un órgano colegiado con la participación de todos los poderes del Estado, y la Suprema Corte de Justicia escoge a los demás jueces en base a una ley de carrera judicial, en base al mérito, en base al concurso. Es decir, han mejorado ese tipo de cosas. Yo diría, usted tiene el Estado de Derecho, democrático, con políticas sociales, un Estado social y democrático de derecho. Yo me quedar solamente en la dimensión de Estado de Derecho. El Estado de Derecho implica la construcción de una institucionalidad y la base de esa institucionalidad es legal, el principio de legalidad de toda acción del Estado. La legalidad la hemos construido. Ley de presupuesto, ya lo tenemos. Una ley orgánica de presupuesto moderna, ley de tesorería, ley de contraloría, la ley de compra y contrataciones de bienes y servicios del Estado. Todo lo tenemos. Si usted me dice, ¿dónde yo todavía siento que podemos hacer algo ahí? En esa parte que decía doña Elena, de transparencia de lo que son las acciones del Estado, la Cámara de Cuentas. Usted tiene una Contraloría General de la República que hace el control interno. Usted tiene una Cámara de Cuentas, pero que es oficial. La propuesta nuestra es que con el apoyo e intervención de la sociedad civil se produzca una auditoría externa con un conjunto de auditores privados que puedan hacer las investigaciones, las auditorías pertinentes, darle participación a la sociedad civil en todo lo que tiene que ver del conocimiento del manejo de las cuentas públicas, porque la institucionalidad legal está. Yo digo, el problema es conductual, se asume o no se asume, y si no se asume, entonces la consecuencia para que conlleva el no asumirlo, el irrespetar o desconocer la ley. Porque yo diría, y eso es parte de la cultura nuestra, es que hay un semáforo que está en rojo y la gente cruza el semáforo en rojo. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? A veces... No hay consecuencias. No hay consecuencias. Vamos de lo más elemental a lo más gravoso y resulta que lo asumimos porque todo el mundo se cree autoridad. El problema esencial es falta de autoridad y orden. Y eso no solamente es el Poder Ejecutivo, eso es a todos los niveles. Pero resulta que si a veces un policía detiene a un ciudadano, se considera que tiene mucho poder y entonces el pobre policía lo reducen a la nada. Entonces, es decir, hay un tema también social, hay un tema yo diría, de tipo conductual, de comportamiento colectivo que existe en la sociedad dominicana. Usted ve a nivel de tránsito, a nivel de lo que se quiera. El país es un desorden y hay falta de autoridad. Entonces, las leyes están, eso está ahí, es asumirlo, aplicarlo, sea quien sea el que está incurriendo en la violación. Quiero darle finalmente una vez más la palabra a Francisco Álvarez. Presidente, esta es una pregunta de seguimiento a la pregunta anterior, porque usted tocó el tema de la inamovilidad de los jueces en su respuesta. Sí. En el año 98 se aprobó la ley de carrera judicial, donde se establecía que los jueces permanecerían en sus funciones por un tiempo y iban a ser evaluados para determinar si continuaban o no. La Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional en esa época, por una acción elevada por Finjus, Participación Ciudadana, ANGE y otras organizaciones, elevó una acción de inconstitucionalidad contra esa disposición de la ley y fue decretada inconstitucional. La inamovilidad debía entenderse que permanecían los jueces en sus funciones mientras observaran buena conducta, tuvieran salud y no le llegara la edad de retiro. En el 2010, por iniciativa suya, presidente, se aprueba una nueva constitución en la que los jueces de la Suprema estarían por 7 años. Ha sido un desastre. Y 7 años más. Ha sido por 7 años y sometidos a una evaluación para determinar si se quedan o se van. Y ha sido un verdadero desastre esa evaluación, presidente. ¿Usted no cree que valdría la pena revisarla nuevamente? Mire, vamos a ver, para los jueces de carrera, jueces de paz, primer grado, corte de apelación, se aplica la inamovilidad permanente. No están allí por un periodo de 7 años o nada. Es carrera judicial hasta que le llegue la edad de retiro o ser removido por incumplimiento a una de las disposiciones del estatuto profesional.
Es así. Ahora, a nivel de la Suprema Corte y los tribunales de alta jerarquía, la escogencia para el Tribunal Constitucional, para la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales es por un periodo determinado, así como está establecido constitucionalmente. Ahora, eso no lo decidí yo, ese fue objeto de una larga discusión a nivel nacional en el diálogo por la reforma constitucional, donde las instituciones académicas, la sociedad civil, todo el mundo fue parte de este gran debate nacional y eso fue lo que se decidió, que fuese así. Por consiguiente, los criterios varían, ¿eh? O sea, no hay con respecto a esto una idea fija. Hay quienes entienden que la independencia de la justicia se logra cuando no hay continuidad. No estoy sujeto a que el poder político decida si me quedo o no me quedo. Ese es un criterio. Ahora, yo pienso que aquí el criterio es Suprema Corte de Justicia, 7 años, por un periodo adicional. Tribunal Constitucional, 9 años, es lo que está establecido. A lo mejor tendrá que cambiarse en el futuro y pensar lo que usted dice. El tema es que no hay un modelo que diga, este es el universalmente válido o este no es. Eso depende. Y usted lo va probando en la práctica. A veces puede ser malo la sustitución, a veces puede ser buena. También que una gente se quede indefinidamente en un cargo es como una patente de corso. Usted no sabe cómo va a funcionar. Depende. Entonces yo digo, por lo menos está resuelto a nivel de los tribunales inferiores. Existe la carrera judicial, está la permanencia en el cargo y está la inamovilidad como concepto. Yo no puedo ser removido al menos que incurra en falta. Queremos agradecer a cada uno de los miembros del panel por su valiosa participación. Gracias en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Y de manera especial a usted, doctor Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, por su magistral exposición, presentando a todo el país sus propuestas en materia de seguridad ciudadana y el sistema de justicia. Gracias por acompañarnos y le decimos a ustedes hasta entonces y que pasen muy buenas noches. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.